Entre la niebla del tiempo, Heian ha permanecido en la mente de su pueblo. A pesar de su trágico final, engullido por los cada vez más agresivos conflictos bélicos, su influencia se ha deslizado por el pincel de generaciones y generaciones de autores. Gracias a toda la creación artística y literaria a la que se dieron, se presentan ante nosotros lectores lejanos con fuerza e intensidad, trascendiendo toda barrera. Sus cortesanos y sus damas aún viven entre las palabras como si de un bello sueño se tratase, recorriendo por sus plácidas vidas llenas de ceremonias, intrigas amorosas y agudas observaciones de la naturaleza. Desde el año 710, la corte del emperador se encontraba en Heizhou, la actual ciudad de Nara. En menos de un siglo, se había llenado de templos desde los cuales los religiosos ejercían una excesiva influencia. Debido a este motivo, en el año 784, la corte se trasladó 50 kilómetros al norte, fundando la ciudad de Nagaoka. Pero muy pronto, sobre la nueva capital, cayó el mal augurio a raíz de ciertas intrigas palaciegas. Y a solo 10 años de haber mudado toda la corte, con los elevados costes que conllevó, se realizó un nuevo traslado 16 kilómetros más al norte. En el año 794, un edicto imperial anunció que la nueva capital se llamaría Heian-kyo, ciudad de la paz y la tranquilidad. Esta fue construida a semejanza de Chang'an, la gran metrópolis Tang de China. Con este traslado se iniciaría un nuevo período, el más esplendoroso de lo que conocemos como el clásico japonés. Capitalidad que mantendría por más de 1000 años y que es la ciudad que actualmente conocemos como Kioto. El periodo al que da nombre esta ciudad se prolonga desde la fundación de esta, el año 794, hasta el año 1185, tras finalizar las guerras Genpei. A lo largo de estos 4 siglos tuvieron lugar diferentes circunstancias que impulsaron a su vez una enorme producción cultural, artística y literaria. Siendo destacables muchas de las circunstancias que se dieron, es importante realizar una primera aproximación a la historia y sociedad de las gentes de Heian, antes de abordar plenamente sus bellos y atemporales frutos. Hay que tener en mente, al hacer este breve repaso, que 4 siglos no son nunca estáticos, y a pesar de la relativa tranquilidad que se dio en este periodo en concreto, las circunstancias no fueron iguales en el siglo IX que en el siglo XII. Por ello, si lo narrado en esta primera parte desata la curiosidad, se puede recurrir a la obra El mundo del príncipe resplandeciente de Ivan Morris, pues tal y como se apunta en la introducción a la edición española de Atalanta, está en un punto justo entre el ensayo académico y la obra de divulgación, siendo un libro completo y a la vez muy agradable, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su primera publicación. A pesar de todas estas limitaciones, podemos apuntar una serie de características que son tan importantes que estarán presentes a lo largo de todo este tiempo, con más o menos intensidad. Tras el flujo cultural que se dio entre el archipiélago y el continente durante las dinastías chinas Sui y Tang, a lo largo del periodo Heian se dará un reflujo cultural, en el que Japón se cerrará en sí mismo y empezará un proceso de asimilación de todo aquello que se había absorbido durante los siglos anteriores. Esta circunstancia se inició con el colapso de la dinastía Tang en el siglo IX y con la persecución en China por parte del poder oficial al budismo, con lo que los viajes dejaron de ser seguros. En el año 894, las embajadas oficiales a China fueron suspendidas. Se apunta también que la inseguridad no fue el único factor, pues por otro lado, Japón se hallaba consciente de su madurez cultural y prescindió del tutelaje que le había ejercido hasta el momento. Mientras que las relaciones exteriores cambiaban, en el interior de la sociedad también se dio una nueva situación. En el siglo VI y VII teníamos a emperadores fuertes, capaces de emprender importantes reformas, las cuales tenían como objetivo fortalecer el poder y la propiedad imperial, creando un estado burocrático centralizado de estilo chino, poniendo fin en el proceso a las rivalidades entre clanes. El punto álgido de este poder imperial sucedió con el reinado del emperador Kanmu, durante el cual se estableció la capital en Heian-kyo, pero incluso en este momento el poder del emperador era menor de lo que el sistema supuestamente aplicado necesitaba. El principal problema tenía su raíz en el hecho de haber implantado
un sistema inapropiado para las circunstancias del país, menos desarrollado que la China Tang, y que a su vez la reforma tenía que ser aplicada por las clases aristocráticas a quienes se le quería socavar el poder. Al final, la reforma fue utilizada para ampliar sus poderes, saliendo fortalecida en especial cierta familia. El resultado fue que durante el siglo IX y X el emperador fue perdiendo poder real a manos de sus vasallos, pero la fachada del sistema se mantuvo como si tal cosa no sucediera. Hacia el año 950, al supuesto soberano solo le quedaban dos funciones, la sacerdotal y ser el centro de una riquísima cultura aristocrática. Este último dará como fruto tanto la promoción de recopilaciones poéticas, el Manyoshu o el Kokin Wakashu, a la vez que se dará el ambiente propicio para que surjan la enorme producción artística de la época, mucha de la cual podemos disfrutar plenamente hoy en día. La figura del emperador había sido vaciada de poder por la familia aristocrática de los Fujiwara, quienes, sin necesidad de usar en casi ninguna circunstancia la violencia, impusieron su voluntad hasta el siglo XII. Y a pesar de quedar apartados, su influencia se hizo notar hasta el siglo XX, momento en que se considera que se suicidó el último de los Fujiwara, cuando el príncipe Konoe, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, prefirió esa salida a ser juzgado como sospechoso por crímenes de guerra. El ascenso de la familia Fujiwara al poder supremo no fue fácil. Irónicamente, su origen se encuentra en uno de los principales personajes que llevaron a cabo la Gran Reforma. A principios del siglo VII, la corte era controlada por otra familia, los Soga. Este hombre, junto con uno de los príncipes imperiales, el futuro emperador Tenchi, conspiraron para derrocar a esta familia y devolverle el poder al legítimo regente. Según la tradición, fue el propio emperador Tenchi quien le otorgó el apellido de Fujiwara, que deriva de Fuji y Hara, traducido como planicie de Glicinias, en referencia a la pérgola de Glicinias bajo la que habían trazado sus planes. Los descendientes de este primer Fujiwara lucharon para fortalecer el poder familiar, intrigando y luchando incluso entre las propias ramas familiares. En el siglo IX, la rama familiar septentrional se hizo con la hegemonía del poder y lo mantuvo casi un siglo plenamente, y después con mayor o menor gloria hasta el final de este periodo. Su dominio casi absoluto garantizó una enorme estabilidad en la corte, la cual, ajena a los problemas más allá de Heian-kyo, vivió suspendida, ensimismada en sus propios miembros. La difícil vida de campo generó inestabilidad y revueltas, pero como estaba mal visto que los cortesanos tuvieran relación con tal desprestigiado asunto, se tomó por costumbre enviar a clanes guerreros de provincias a solucionar los problemas. Es especialmente interesante la forma en la que los Fujiwara ostentaron el poder real, pero nunca usurparon la figura de aquel que tenía el poder aparentemente, y a pesar de la violencia que pudieron tener lugar más allá de las fronteras de la capital imperial, no necesitaron hacer uso de ella para controlar la clase aristocrática. Para mantener dicho poder, hicieron uso de actos nada violentos, pero a su vez muy eficaces. Uno de los más importantes era el complejo sistema de política matrimonial. Con esto se conseguía que el líder de la familia Fujiwara fuera siempre suegro o abuelo del emperador reinante, cuando no lo era a la vez. Para ello, se ponía al emperador a una edad muy temprana en el trono, y al alcanzar la edad de casarse, se lo esposaba con una dama Fujiwara de mayor edad, y hacia los 30 años se le presionaba para que abdicara en favor de un hijo menor de edad. Michinaga, el líder Fujiwara que gozó de mayor poder, tuvo el placer de ver a nada menos que a 4 de sus hijas casadas con emperadores, quienes a su vez tuvieron 3 hijos que fueron emperadores. Otra forma de mantener el control fue crear la figura del regente, quien controlaba los asuntos de gobierno mientras el emperador era aún un niño, aprovechándose de su maleabilidad. Pero por si los lazos sanguíneos y la minoría de edad no fuera suficiente, se llenó el tiempo del emperador con ceremonias y actos que le mantenían tan ocupado en su realización que era incapaz de atender satisfactoriamente su poder. Ceremonias que se fueron sumando y sumando con el paso del tiempo. Si el emperador abdicaba tan pronto, era porque retirado tenía mucho más poder que antes, creándose con ello la situación de tener varias cortes, dividiendo aún más el poder. Los Fujiwara consiguieron eclipsar todos los órganos de gobierno y dirigieron el país desde su consejo privado. Se dio con ello una forma de ejercer el poder que se repetiría en el futuro, más allá del período Heian, en la historia posterior de Japón. Un sistema curioso por el cual el poder no era ejercido nunca por quienes ostentaban el título, sino
sino por alguien con un cargo muchas veces bastante menor dentro de la jerarquía. En este ambiente político pacífico, en el que las clases aristocráticas fueron absorbiendo las propiedades territoriales imperiales, generando acumulación de riqueza, y en el que ejercían puestos en una burocracia siempre creciente que solapaba puestos y funciones, se encontraba liberada de obligaciones una gran parte del tiempo, manteniéndose siempre ociosa. Un mundo que además era hermético y que se encerraba en los asuntos acontecidos solo en la capital, en el que un ascenso a un puesto de provincias era considerado un destierro, en el que a pesar de escribir bellos poemas de lugares icónicos de Japón y China, nunca visitarían. Todas estas dinámicas y situaciones dieron como fruto la bella y rica cultura de este período. Ivan Morris apuntó en su magnífico libro: para que la literatura y demás artes florezcan en cualquier país, ha de haber o bien un amplio público o bien una considerable riqueza acumulada entre individuos o grupos que están dispuestos a desembolsar con fines culturales. El desarrollo del sistema de feudos permitió una prolongada concentración de riquezas entre la aristocracia de la capital. El florecimiento cultural del período fue posible sobre todo por la acumulación de un excedente económico en manos de la única gran familia aristocrática, la cual, gracias al predominio de la paz y la ausencia de desafíos externos inmediatos, fue capaz de dedicar ese excedente al patronazgo y el cultivo de las artes, y la creación de un mundo en el que se imponía la regla del gusto. La vida en ese pequeño mundo podría parecer aburrida, en la que solo una serie anual de vistosas ceremonias apenas podrían poner solución a la monotonía y trivialidad de una cotidianidad llena de horas de quietud en el interior de oscuros palacios. Pero más allá de las visitas nocturnas del amante y observar la naturaleza, se dieron a una enorme producción creativa, una creatividad que generará unos frutos muy particulares, pues al darse en un periodo de flujo, dependerá menos de la influencia exterior y más de aquello que se necesita expresar. Esto quedó reflejado en el declive en la calidad de los estudios académicos superiores, que muestran una desvinculación del modelo chino de educación y una desconexión de las nuevas tendencias del continente, en el que se preservan gustos estilísticos que para un chino coetáneo les habrían anticuados. Esto era resultado, por un lado, de lo innecesarios que resultaban los estudios para el ascenso en una burocracia nepotista que obviaba el mérito, y por otro lado, la especialización de unos clanes en ciertos temas, ejerciendo el control de una materia y su transmisión privada, socavando la influencia y capacidad de aquella educación proporcionada por el gobierno imperial. Del mismo modo que también afectaba negativamente el declive de las relaciones con China. La mayoría de los miembros de la aristocracia tenían puesto un escaso interés en el estudio y prácticamente ninguno por las especulaciones abstractas, siendo mucho más dados a las formas de cultura no académica. Destacaba en la sociedad los valores estéticos y lo normal era que un caballero o una dama dominaran una o más artes, donde la poesía destacaba por encima del resto. La composición, el intercambio y la recitación de poemas ocupaba un lugar central y esencial en la sociedad, trascendiendo su función meramente creativa para estar presente en todos los acontecimientos del día a día de las gentes de bien de Heian. Desde la mensajería oficial burocrática al cortejo, la poesía era presente, siendo la capacidad para generar buenos poemas, escribirlos con una buena caligrafía y escoger el papel adecuado, un signo de distinción o, en el caso de no tener buenas capacidades, un motivo para la burla despectiva. La caligrafía llegó a ser tan importante que, a pesar de conocerse la imprenta, esta quedaba relegada a la copia de textos religiosos. A la buena composición se le añadía la importancia de conocer citas de poemas chinos y japoneses. Este fragmento del libro de la almohada de Seisho Nagon es un ejemplo perfecto de la presencia de la poesía y de la necesidad de tener un mínimo nivel si no se quiere ser el hazme reír. Dame cualquier tema y no me será difícil componer un poema tanto en chino como en japonés, afirmó Nobutsuna. ¿De modo que esas tenemos?, repliqué. Muy bien, te daré un tema y serás tan amable de escribirme un poema en japonés. Espléndido, dijo Nobutsuna, pero ¿por qué un solo tema? Lo mismo puedo escribir sobre uno que sobre un montón de ellos. Al oír jactarse, la misma emperatriz le propuso un tema, ante lo cual Nobutsuna se apresuró a despedirse diciendo: ¡ay de mí! ¡Qué espantoso! Será mejor que me vaya. Tenía una caligrafía terrible, explicó alguien una vez que hubo salido de la estancia. Tanto si son caracteres chinos como letras japonesas, los resultados son igualmente malos. La gente siempre se ríe de él por este motivo, de ahí que haya tenido que huir.
La mayoría de los poemas conservados tienen carácter público o son de naturaleza formal, como aquellos escritos en los abundantes concursos de poesía. Al haber tal producción de poemas, resulta inevitable que la mayoría de ellos resulten ser manidos. Los poemas de carácter más privado se han perdido en su mayoría dado su carácter efímero, pero podemos acercarnos a ellos gracias a aquellos conservados en los diarios personales o obras en prosa como los Monogatari. Teniendo la poesía y la caligrafía tal importancia dentro de la sociedad de Heian, se dio otra actividad plenamente relacionada a la que elevaron a arte, pues esta, la correspondencia, fue una actividad constante y muy valorada, tanto que ejerció un papel central en muchas situaciones, como por ejemplo el cortejo entre damas y caballeros. Esta funcionaba a grandes rasgos de la siguiente manera: el hombre escribió un poema a aquella mujer por la que muchas veces, solo conociéndola de oídas, se sentía atraída por su buen gusto. Si a la dama le gustaba lo que había recibido, respondía a su vez con otra carta, iniciando un breve intercambio, siendo esto muchas veces simples poemas. Si fructificaba, terminaba por dar pie a un encuentro nocturno en el jardín de ella, supuestamente en secreto, y si las cosas salían bien, un primer encuentro sexual. Al marchar el caballero, tras el canto del gallo y llegar a su casa, lo primero que hacía era escribir el poema de la mañana siguiente, el cual, si era bien acogido, daba lugar a 2 noches similares más, pero en la tercera el amante se encontraba unas tartas de arroz con la bienvenida por parte de los padres de la dama, siendo con ella aceptada la relación y ella pasaba a ser mujer secundaria, concubina o amante. Este fragmento del diario de la dama Izumi Shikibu nos puede ser útil para entender el tono de algunas de esas correspondencias, a pesar de diferir un poco de las circunstancias típicas. Cuando me dejó en casa, regresó a su palacio y poco después recibí una carta suya. Recordarás que esta mañana nos despertó el canto del gallo. Acabo de ordenar que maten a la odiosa criatura. Había fijado una pluma de gallo en la carta y había añadido el siguiente poema: ahora está muerto el ave cruel, que quebró la paz de la oscura noche con su agudo canto. No obstante el alba, ¡ay!, siempre llega. A esto repliqué: un ave ciertamente cruel, nadie lo sabe mejor que yo, que cada mañana oigo su estridente llamada. ¿Crees que siento algún cariño por ese gallo? A pesar de la simplificación del complejo cortejo que hemos anotado aquí, se denota en él otro aspecto muy presente en esta sociedad. No solo era poligámica, sino que se gozaba de cierta libertad sexual, promovida ya fuera por las costumbres como por la necesidad de tener una gran descendencia para garantizar el buen funcionamiento del sistema de política matrimonial. Otras artes que también gozaron de gran aceptación en la corte, aparte de la poesía y la escritura, fueron la danza y la música. Pero si hay una forma de arte genuina y con pocos paralelismos en otras culturas, es el arte de la perfumería, elevado más allá de su papel utilitario. La mezcla correcta de inciensos era muy valorada por esta aristocracia, teniendo incluso sus propias convenciones, escuelas y grandes entendidos. Se puede decir que Heian fue un periodo que no realizó grandes progresos intelectuales, pero a cambio será recordado por la manera en que sus gentes realizaron un gran culto a la belleza a través del arte y la naturaleza, influenciando la posterior historia cultural del país. La regla del gusto se aplicó no solo a las artes formales, dominando la vida entera de las clases apoderadas de la capital. El minucioso cultivo del gusto se aplicaba a través de un sofisticado código estético aplicado a todo: las tonalidades exactas de la flor a la que un individuo fijaba su carta, el matiz del aroma según la ocasión, el color y número de capas de las prendas de vestir de las cortesanas y cortesanos. Todo esto es evocado en la producción literaria del período y es importante tener en cuenta al abordar este tiempo, pues se valoraba más el buen gusto que el comportamiento ético. Si estas son algunas de las pautas más generales, también es muy intenso el dualismo que se dio entre hombres y mujeres, tanto en los papeles que representaban como en la cantidad y calidad de sus producciones artísticas, destacando con fuerza e intensidad las mujeres de Heian. Carlos Rubio apuntó una vez en una clase, al hablar sobre los Nikki, diarios personales, que aquellos realizados por hombres eran tan aburridos como interesantes los realizados por las mujeres, pudiendo extrapolar esto a las demás producciones literarias. Un dualismo que podemos generalizar de forma ruda como aquel entre letrados y iletradas, escritores en kanji y escritoras en hiragana, entre tratar temas de historia, sociales, de paisajes e intelectuales y los centrados en temas de sentimiento
sentimientos y corazón. Por esto, no podemos finalizar esta exposición sin hacer una referencia a las damas, productoras de las más grandes maravillas de su tiempo. Las mujeres, a excepción de algunas damas de las diferentes cortes de las emperatrices, entre esposas principales, secundarias y mujeres de los emperadores retirados, vivían en una constante quietud a la penumbra de sus palacios, escondidas detrás de cortinas, rompiendo la monotonía con algunas salidas, celebraciones y visitas nocturnas de algún amante. A pesar de que la doctrina confuciana y budista no dejaban en buena posición a la mujer, fue bastante mejor que en tiempos posteriores, al gozar de cierta emancipación en muchos aspectos como el legal, teniendo derecho a poseer, heredar y mantener propiedades, otorgándoles independencia económica. Como consecuencia de la política matrimonial extendida por la familia Fujiwara, se les dejaba en un papel relativamente más favorable que a los varones en este tipo de intrigas, pues resultaban de mayor utilidad que los hijos, y su ascendencia era tanto más importante la de la madre que la del padre, tal y como podemos ver en el protagonista principal del Genji Monogatari, en el que a pesar de ser hijo de emperador, resulta más importante la procedencia familiar de la madre. A pesar de haberlas tachado de iletradas, esto no describe a la perfección sus verdaderos conocimientos, pues hace referencia a que quedaban excluidas de la educación oficial que sí recibían los varones, pero sí tenían en su haber un gran conocimiento de la cultura y se desenvolvían muy bien en un mundo en el que las artes eran tan importantes. Esto era así por el hecho de estar enlazadas a la larga tradición japonesa en la que las mujeres eran depositarias de la vieja literatura oral, suplantada en los últimos siglos de los ámbitos de renombre por la literatura escrita y el modelo chino. Excluidas de esta educación y por tanto del aprendizaje de los caracteres chinos, los kanji desarrollaron una escritura cursiva, grácil y femenina a partir de los rígidos caracteres manyogana, que como vimos en los precedentes se usaban en estos primeros textos. Era una escritura simplificada y libre que se llamó justamente mano femenina. Esto no queda en una mera forma de entretenimiento, pues a finales del siglo IX dejó de ser un sistema limitado a las mujeres y fue habitual su uso para la escritura de poemas por parte de los dos sexos, siendo esta escritura, el hiragana, elevada a estatus de escritura literaria cuando en el año 905 la antología poética de patrocinio imperial, el Kokin Wakashu, fue escrito en esta escritura. Con todo ello, y a pesar de las dificultades a las que eran sometidas por su condición de mujer, elaboraron grandes obras, algunas de tal envergadura que son consideradas muy importantes dentro de la literatura mundial, siendo las más destacadas el libro de la almohada de Seisho Nagon y la considerada primera novela psicológica de la historia, el Genji Monogatari de Murasaki Shikibu. Si bien la época más esplendorosa del período Heian fue en torno al año 1000, con el reinado del emperador Ichijo y el control del Fujiwara Michinaga, la gloria se mantuvo por casi 2 siglos más. Ensimismados en su brillante capital, olvidaron la sombra que se les cernía desde provincia, donde el malestar campesino era cada vez más insoportable y resultaba en revueltas cada vez más frecuentes. Pero en su ingenua actuación se dejó a cargo de la situación a las clases militares. Estas, a pesar de ser denostadas por los cortesanos, se fueron fortaleciendo y terminaron por ensombrecer la rica cultura aristocrática, y en el siglo XII fueron los actores de su derrumbamiento, dando inicio a los 700 años más famosos de la historia japonesa, con sus castillos de muchos tejados y sus belicosos samuráis. Heian desaparecería, como todas las culturas lo han hecho tarde o temprano, pero su producción artística ha permanecido encumbrada desde entonces. Toda su elevada producción la trataremos a fondo en la segunda parte dedicada a la literatura japonesa del período Heian.